Chicos, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que es la función lineal de acuerdo a su ecuación. Recordemos que hay tres formas de interpretar una función, ya sea con su fórmula, por medio de su gráfica o por medio de su tabla. Cualquiera de estas tres nosotros podemos interpretarla como un fenómeno de la naturaleza. En este caso, nosotros vamos a ver cómo interpretar una función lineal de acuerdo a las propiedades que tiene pues su función. Básicamente nosotros podemos resumir esta gráfica en esto, o esta tabla en esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Esa es la pregunta. Para empezar, nosotros tenemos que ubicar que nuestra función tiene una variable y tiene una constante. Esta variable va acompañada de algo que se llama pendiente. Esta m que tenemos aquí se llama pendiente. La pendiente de una recta no es más que qué tan arriba o qué tan hasta abajo está una recta. Si nosotros tenemos una recta que está muy hacia arriba, decimos que tiene una pendiente muy alta. Pero si nuestra pendiente es muy pequeña, pues obviamente decimos que es una pendiente recta que no sube, ¿no? Y si tenemos una pendiente negativa, pues obviamente va hacia abajo, ¿no? Entonces va teniendo diferentes valores de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Es 0 cuando es completamente recta y negativa pues hacia abajo. De esta manera nos está indicando la orientación de la recta. Ahora, de lo que es la intersección, que es esta letra que tenemos aquí, intersección, que es otra característica de lo que tienen las curvas, perdón, las rectas. Esta intersección la vamos a ver como esta recta cuando va hacia atrás corta con el eje de las f de x o las ejes de la y, que es lo mismo. Esta la podemos ver fácilmente cuando tenemos pues aquí dibujada nuestra gráfica. Vemos que cuando x vale 0, pues la intersección es 1 o corta en 1. Yo por eso es que la intersección la llamo como el valor que tiene f de x cuando x es igual a 0. Esto es muy fácil de identificar. La podemos identificar aquí o incluso en la tabla. Cuando x vale 0, f de x vale 1. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos nosotros para identificar la pendiente de esta recta? Se utiliza una fórmula que es muy sencilla, donde m es igual a y2 o f de x2. Lo vamos a poner como f de x2. Aquí, f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. ¿Sí? Si yo paso esta misma fórmula, que lo voy a poner para que se alcance a ver mejor, f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. ¿Okay? Esta es la fórmula de mi pendiente, de esta que yo voy a obtener. Para yo poder obtener mi pendiente tengo que sustituir los datos. ¿Y estos datos dónde los voy a sacar? Ustedes me van a preguntar. Pues bueno, las podemos sacar de la gráfica o las podemos sacar de aquí de la tabla. ¿Cómo le podemos hacer? Pues bueno, aquí nos está preguntando el valor que está hasta después de la gráfica y el valor que está al principio. Yo los he señalado de color amarillo. Aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros ubicamos primero f de x2, el primer valor que tenemos es este que tenemos aquí arriba. Si nos ubicamos en un punto y vemos que este es f de x2 y el que está más cerquita va a ser f de x1. Aquí yo los voy a indicar como f de x2
y f de x1. ¿Ok? Y lo que tengo que hacer es sustituir esos datos. M es igual a 4, f de x2 que vale 4 y menos f de x1 que vale 2. Ya tengo mis primeros valores. Ahora me falta identificar los de x2 y x1, pero como ahorita ya explicamos cómo ubicar esos puntos, nosotros nomás vamos a ubicarlos, pero en el eje de las x. El que está más alejado sería x2 y este sería x1. Y es bueno que entiendan este concepto porque cuando pasen a cálculo diferencial van a utilizar este mismo concepto para entender el concepto de derivada, pero bueno, es algo que van a ver un poquito más adelante, pero esto es fundamentalmente algo bien importante que deben de aprender. Bueno, regresemos a ubicar los puntos. Aquí dijimos que era x2 valía 3 y x1 vale 1. Si nosotros hacemos la resta, 4 menos 2, pues son 2. Y 3 menos 1 también son 2. Y 2 entre 2 da 1. Lo cual quiere decir que mi pendiente tiene un valor de 1. Pues le voy a poner de este color para tenerlos bien ubicados. Y la intersección, o la otra propiedad que tiene mi recta, dijimos que valía, cuando x vale 0, vale 1. O lo podemos ubicar aquí también. ¿Ok? Entonces, m vale 1, b vale 1. Y lo que tengo que hacer para yo conocer cómo es la función de mi recta es esto mismo que puse aquí arriba, pero en vez de m yo voy a poner aquí un 1. 1x más b. El valor de b también es 1. Y ya. De esta manera tengo muy resumido cómo se comporta esta recta, basándonos en la gráfica o en la tabla. Esta es la función de esta recta, que pues nos da diferentes valores de la tabla. Podemos comprobarlo. 1x, 1 por 1, 1, más 1 me va a dar 2. Si yo sustituyo este 2 aquí, 2 por 1 me da un 2, más 1, 3. Y así, sucesivamente. 3 por 1 son 3, más 1 son 4. Y ya puedo yo predecir qué va a pasar. Por ejemplo, si yo quiero extenderme hasta el 10, cosa que no está dentro de la gráfica, no alcanza a graficarlo hasta 10, pero yo puedo predecir qué va a pasar cuando x vale 10. Cuando x vale 10, aquí nada más le pongo un 10 y lo multiplico pues de esta manera. Podría yo ponerle aquí f de 10, creo que queremos saber el valor de 10, sería 1 por 10 más 1. 1 por 10 son 10 más 1, me da un valor pues de 11. Entonces este es el valor que yo voy a predecir sin necesidad de haberlo graficado. Se dan cuenta cómo es una herramienta muy útil. Ok, esto es para las líneas rectas y quiero que pues quede claro, porque ya cuando veamos otras más complejas tiene sus propiedades diferentes. Esta tiene una pendiente y una intersección. En una curva no tiene una pendiente, tiene muchas pendientes, ¿no? Sí, a lo mejor también tiene una intersección porque corta dentro de las f de las x, pero tienen diferentes propiedades cada una de las funciones. En este caso pues son estas dos. Ya tenemos una fórmula para sacarlo y la otra podemos sacar por deducción, ya sea por el método gráfico o por la tabla. Y bueno, eso es todo, chicos.